vivo acá. Entonces nos manejamos con muchísimos supuestos, ¿sí? Esos supuestos muchas veces nos imposibilitan desarrollar esa indagación, conocer los intereses y necesidades del niño o la niña, escucharlos, acercarnos. Y por eso muchas veces la propuesta que hacemos falla. Falla porque no les es importante o no les es significativa a los niños y a las niñas. ¿Qué quiere decir que sea significativa? Que lo que vos aprendiste lo puedas aplicar. Si vos no podés usar lo que te enseñaron, no tiene sentido. Quizá el niño guarde silencio y te escuche por una cuestión más bien de autoridad adulta, no pedagógica, porque está siendo un adulto ahí en ese lugar que en definitiva él, claro, no, esto de adultocentrismo, ¿se acuerdan que hablamos? Y esto también de el niño como un adulto en miniatura, pero no porque lo que le estás enseñando le sirva realmente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de comprender el desarrollo de los y las sujetas de la educación primaria, sujetos de la educación primaria, lo decimos en el sentido de poder conocer ese desarrollo, conocer ese contexto y poder desde ahí elaborar propuestas pedagógicas y didácticas con sentido. Ese en algún punto, digamos, es el objetivo de las herramientas que brinda el espacio y que ustedes tengan insumos para decir, bueno, ¿por qué con este grupo tomo esta decisión o tomo esta otra o elijo estos recursos o este otro trabajo y por qué con el otro no? Que pueden ser grupos de la misma escuela quizá, o puede ser que yo trabaje en dos escuelas diferentes en Chosmalal con el mismo grado, pero no pueda llevar a cabo la misma propuesta pedagógica. No puedo porque va a fracasar. Capaz que yo lo voy a querer hacer porque no quiero planificar 2 veces. Bueno, hago lo mismo, a ver qué. Pero van a terminar frustrándose ustedes porque los pibes no responden, no van a responder. ¿Se entiende? Y no va a haber desarrollo, en definitiva. Ese en algún punto, digamos, es como lo más fuerte o la óptica en la que nosotros, o yo pretendo que tomen el espacio. Para ese primer acercamiento es esta primera unidad. Esta primera unidad busca volver a todo aquello que las ha conformado, que los ha conformado a ustedes, a todos aquellos registros también de su infancia, su paso por la escuela, a todo aquello que ha quedado albergado en su cuerpo, en su memoria, en sus recuerdos, y también un poco empezar a desarmar las miradas que tenemos hacia los niños y las niñas. Desde los supuestos, desde cómo se visten, desde cómo hablan, desde cómo se expresan y desde cómo quisiéramos que lo hicieran. Poder empezar a ponerlo sobre la mesa, porque si no, digamos, todo eso opera después en el vínculo. ¿Y cómo opera? Opera en que yo hago como que no escucho a esa nena o a ese nene que me está hablando. En realidad es porque hay algo de ese nene o nena que no me cae bien. Hay algo que no me cierra, no me gusta, y eso va generando barreras. Lo miro de otra forma, le hablo en otro tono, no le paso algo, o no le digo, son actitudes que son del orden inconsciente, pero son extremadamente dañinas en la constitución de la subjetividad del niño o la niña. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Por eso es que tratamos un poco de desarmar esa idea de infancia. El video ese de Scliar es muy bueno, es muy loco, como el loco de verdad te hace pensar en que uno piensa siempre en el niño como potencial adulto y no como niño en sí, ¿viste? Así que es lo que, un poco lo que está basado todo. Lo escuchan el discurso, ¿no? O sea, en primer grado te dicen que si la seño no sabe por qué te está enseñando algo, te dice que te va a servir en segundo que te va a servir en tercero en séptimo que te va a servir en el secundario que te va a servir en la facultad. Y vos, por ejemplo, yo hasta el día de hoy no sé los números primos, nunca los aprendí y se ve que nunca los necesité, ¿no? O sea, digo, hay como cosas que uno empieza a rastrear. El otro día estaba mirando un programa y hablaban sobre los números primos y me di cuenta que yo no sé los números primos. O sea, si hubiese estado participando ahí, no, me iba re mal, ¿no? Pero digo, esas cosas, está bueno también por ahí poder empezar a remirar por qué también nos acercamos a algunas áreas del conocimiento y nos alejamos de otras.
¿sí? Porque eso también es llamativo, porque pasa con muchos estudiantes del instituto que en la práctica, profe, yo quiero ver si me toca naturales, porque a mí sociales no me gusta, o a mí matemática no me gusta, o lengua no me gusta, o bueno, ese no me gusta tiene un rastreo histórico. O con los Tiene que ver grados, con porque los grados también. también es eso. Yo, por ejemplo, a mí me pasa con primer ciclo, así un terror, no sé qué onda ahí, pero bueno. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos como dos cuestiones claras. Por un lado recuperamos, y voy como haciendo como una síntesis de las cuestiones centrales del espacio. Por un lado, digamos, nosotros cuando hablamos de sujetos de la educación primaria, dijimos que estamos refiriendo a la concepción de sujeto sujetado de la que habla Caruso y Dussel, ¿sí? Nosotros decimos que cuando nos acercamos a la escuela primaria y cuando miramos a un niño o a una niña en la escuela primaria, nos vamos a parar desde la concepción de sujeto sujetado, o sea, vamos a entender o vamos a tratar de acercarnos a conocer cuáles son aquellas experiencias, redes e incluso matrices que lo han ido constituyendo a ese niño o niña incluso en su corta edad y que lo posicionan de determinada forma ante las propuestas que nosotros hacemos, ¿sí? Eso quiere decir que yo no me voy a parar de lleno desde la concepción de sujeto epistémico. ¿Cuál es la diferencia? Si yo me paro desde la concepción de sujeto epistémico, que es la concepción, digamos, que entiende que el sujeto es un sujeto que tiene la capacidad de razonar y de desarrollar el intelecto, yo diría, por ejemplo, me dicen, te toca cuarto grado. Bueno, cuarto grado. Sin conocer a los pibes, si yo estoy parada desde la concepción de sujeto epistémico, yo digo, bueno, listo, ya están todos alfabetizados. Pueden tener errores de ortografía, pero están todos alfabetizados. Tienen que estarlo, porque si no, no se tiene un problema intelectual el pibe si en cuarto grado no sabe leer y escribir. ¿Qué pasa si yo llego a un cuarto grado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he visitado escuelas rurales con niños de 12, 13 años que no saben leer y escribir todavía, lo cual es gravísimo. Después podemos charlar un poco de qué pasó ahí, digamos, en términos de la violencia simbólica e intelectual de un docente. Pero bueno, digo, si nosotros podemos llegar a un cuarto grado y que haya un niño o niña que no sepa leer y escribir, o que todavía no lo haga de una forma fluida. Entonces, nosotros nos paramos desde la concepción de sujeto sujetado, vamos a empezar a rastrear qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, qué experiencias, qué es lo que está atando a ese niño o niña para no alcanzar el desarrollo que debiera alcanzar en ese momento de su vida, ¿sí? Básicamente, digamos, pararnos desde la concepción de sujeto sujetado implica que nosotros entendamos la heterogeneidad y elaboremos propuestas reales para atender la diversidad. Propuestas reales, porque también ocurre que muchas y muchos docentes ponen en la planificación que van a hacer una adecuación curricular o que van a atender la heterogeneidad, pero cuando vos ves la actividad, ves toda la actividad igual. Cuando vos ves que el docente evalúa, vos ves que el docente evalúa igual. Y puede ser que el objetivo sea el mismo y que yo llegue al mismo resultado. La diferencia, ¿saben cuál es? El camino que el niño o niña trazó o yo le habilité para llegar a esa construcción de conocimientos, ¿sí? Porque quizá hay un niño que necesita más tiempo mirar el abecedario pegado en la pared para leer y escribir. Quizá hay un niño que necesita más tiempo usar los dedos de las manos para estar seguro de la cuenta que está haciendo. Digo, hay otros tiempos y otros momentos. Y tiene que ver con la seguridad y la construcción también de la autoestima, ¿no? Obviamente, Profe, si yo... Sí. pero puede ser que eso, o sea, cuando nosotros nos paramos sobre la concepción de un sujeto sujetado y rastreamos y buscamos explicaciones con respecto al desarrollo intelectual del niño, nuestra propuesta que realizamos, en nuestra propuesta didáctica que presentamos, no se vea explícitamente ahí, sino que sea algo más como una situación implícita en el aula. Porque por ejemplo, yo podría plantear
en mi propuesta, actividades grupales, actividades, en algunas partes actividades individuales, y pareciera para la persona que lo lee, es como que es algo general o básicamente igualmente para todos, pero yo creo que uno cuando está dentro del aula, ve alguna dificultad en algún estudiante, lo primero que hace es acercarse y tratar de responder y tratar de darle las herramientas a ese niño para que pueda avanzar en su aprendizaje. ¿Cómo nosotros como docentes, en nuestro desarrollo de nuestras planificaciones, podemos plasmarlo en nuestra propuesta para que se note, para que sea visible y no sea solamente algo implícito, ¿no? Primero, por ahí para sumar a lo que vos decís, Joel, decir que un docente tiene un posicionamiento político-pedagógico implica que no es que por una cuestión obvia vos te vas a acercar al niño si ves que tiene una dificultad o a la niña. Es una responsabilidad ética, es parte de la formación, o sea, no depende del docente, no depende de mí, Verónica, de, no sé, Rocío, que la estoy mirando acá, de Nati, de Judido, que bueno, no sé, porque Mili tiene más onda, se acerca a los pibes y les ayuda, no depende del docente que esté. Incluso en el caso, en cualquier, digamos, nivel, no depende del docente. Vos tenés que enseñar determinados contenidos, tenés que buscar las estrategias tenés que lograr la metodología lo tenés que poder hacer porque justamente esa es la función del docente y de la escuela. ¿Se entiende? Por ahí digo para diferenciar porque si no, yo entiendo, Joel, a lo que vos apuntás de decir, y sí es una obviedad, porque también tiene que ver con estas miradas de la infancia. ¿Quién no ayudaría a un niño o niña que está desvalido, si se quiere? Que está como, que no puede hacer algo, que llora, que se siente mal. Obvio, todos lo ayudaríamos, porque eso también tiene que ver con una idea de una infancia que no puede quizá, ¿sí? Eso por un lado, para ir como tejiendo. Y por otro lado, Joel, bueno, una de las cuestiones centrales es la fundamentación. Cuando ustedes hacen una planificación, por ahí nosotros o las profes de práctica siempre dicen, no sé por qué los estudiantes siempre se van a la actividad. Ellos solo quieren hacer la actividad. Y porque cuando muestran la planificación, las señas lo que miran es la actividad, no miran otra cosa generalmente, ¿no? Pero ustedes, más allá de que lo miren o no lo miren, siempre en su propuesta tiene que haber una fundamentación. En esa fundamentación yo describo al grupo. En esa fundamentación yo explico la concepción de la que trabajo, por ejemplo, sujeto-sujetado, y explico por qué con este grupo voy a ir haciendo este trabajo y no haría otro, y por qué voy a tomar determinadas decisiones metodológicas en el trabajo con el grupo. Porque puede que nadie lo mire cuando está escrito, pero cuando alguien venga a cuestionarme la práctica, yo tengo el insumo y el fundamento. ¿Se entiende? O sea, yo decidí por qué este grupo va a ir trabajando en base a esto, esto y esto. Y eso también es parte de defender el trabajo docente. Porque si no, pareciera que cualquiera puede venir y hablar de la docencia. Porque cualquiera puede venir y juzgarnos con el dedo y decir quién es bueno o mal docente. Y no cualquiera puede venir, porque nosotros acá tenemos una formación pedagógica y didáctica que no tienen otras personas que han atravesado otro tipo de formaciones o que tienen otro trabajo. Pero ese es un campo que tienen que defender ustedes también, porque si ustedes no tienen seguridad, no conocen las características del sujeto con el que trabajan, no saben por qué trabajan en grupo o por qué trabajan en forma individual, no saben por qué los sentaron en uno a los pibes, y porque estaba bueno, quedaba bonito. Y sí, cualquiera se te va a meter en tu práctica y cualquiera te la va a cuestionar. Ahora, si yo, una vez que entremos en las teorías psicológicas, les va a ser más fácil comprender. Pero, por ejemplo, porque, a ver, tampoco es que desterramos, no es que estamos diciendo, nosotros nos paramos solamente desde la concepción del sujeto sujetado y las otras dos son una porquería. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, priorizamos el posicionamiento desde la concepción de sujeto sujetado porque entendemos que los niños y las niñas, así como cualquiera de nosotros, no somos seres dados en el mundo y ya constituidos, sino que nos hemos ido conformando nuestras experiencias. Ese es como el punto de inicio. ¿Sí? Pero
Luego, las otras dos concepciones, la de sujeto epistémico y la de sujeto tácito, también juegan ahí sus papeles. También nos van a brindar algunas herramientas y también nos van a dar algunas ayudas para comprender el desarrollo de los niños y las niñas. Cuando yo estoy hablando de sujeto epistémico, por ejemplo, estoy hablando de Piaget. Cuando nosotros entremos a ver Piaget, ustedes se van a dar cuenta. Ahora, ¿qué tomo yo de Piaget? Y cómo, digamos, esas herramientas me van a ayudar a mejorar mis propuestas, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito a lo que dice Joel. Un punto central, Joel, cuando las decisiones son para todo el grupo, es dejarlo plasmado en la fundamentación, ¿sí? Y la otra también, cuando ustedes planifican, en el momento del desarrollo de la clase, el momento, digamos, en el que se habilita el trabajo con la heterogeneidad, básicamente es en ese desarrollo para yo permitir tiempos reales en que los niños y las niñas puedan explorar diversas estrategias para llegar hacia aquel conocimiento que estamos construyendo. Porque si yo hablo de que trabajo desde una perspectiva constructivista, tengo que generar estrategias para construir conocimiento. Y la primera estrategia es el diálogo, y la segunda es el intercambio. Yo no estoy construyendo nada si yo digo lo que sé, escribo lo que sé y me quedo con lo que sé. Eso es mío nada más, no estoy construyendo nada. Eso lleva tiempo en la escuela. Y ojo, que el tiempo es un condicionante tremendo en la escuela. Por eso es re bonito como lo decimos, después hay que pelearlo cuando sean docentes, porque va a caer más de una vez un directivo a decirle, che, pero te la pasás charlando con los pibes vos. Te la pasás ahí haciendo jueguitos, intercambiando cositas, y ¿cuándo aprenden los pibes? Bueno, Y la división es de 2 cifras. claro, poder, digamos, es fundamento, ¿no? Porque yo tengo que poder generar ese momento de diálogo, de intercambio y de el encuentro, que eso también es perspectiva intercultural. Eso también es poder decir, bueno, a ver, yo sé sumar con la casita. Y listo, así yo sé, así me sale, así lo voy a hacer. Ahora, cuando yo veo que mi compañero suma con palitos o usa otra estrategia y lo hace más rápido, no tiene que estar dibujando la casita y haciendo todo eso, el pibe solo, por lógica, se va dando cuenta de la ventaja y va tomando la estrategia que le es más apropiada hacia su construcción de conocimiento. Y quizá ni se lo enseñaste vos como docente, surgió del intercambio. Eso es el constructivismo, ¿se entiende? Pero puede que me lleve una semana, puede que me lleve un mes, puede que me lleve todo un trimestre trabajar las sumas o las divisiones con los niños y las niñas, porque otra cuestión central que me adelanto, porque es de aprendizaje en realidad, pero cuando nosotros hablamos de aprendizaje significativo, para poder saber que aprendí algo significativamente, primero lo tengo que poder trasladar a otra situación. Después tiene que poder ser mejorado con la práctica. Porque, por ejemplo, yo de chiquitita, no sé, aprendí a andar en bicicleta. Ahora, ¿cómo lo mejoré? Metiéndome en otros terrenos, saltando por un cordón, cosa que todavía no aprendo, levantar la bici y saltar por un cordón. Pero bueno, es otro tema. Lo voy mejorando con la práctica y lo puedo aplicar a otras situaciones. Bueno, si yo enseño un tema hoy y no lo toco nunca más, eso no es aprendizaje significativo ni constructivismo. Eso es cumplir con que enseñó un contenido que estaba en la currícula. Es meramente conductismo y escuela tradicional. ¿Se entiende? Más allá de que mi fundamentación diga otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Por eso van tan hilados los temas en la escuela. Por eso va todo tan relacionado. Vieron que yo me acuerdo que tenía una profesora de matemática en el secundario que te decía, si vos te perdiste en una clase, listo, vas a desaprobar la materia. Y vos decías, qué raro eso, ¿no? Porque una clase. Y faltabas una clase para ver qué onda. Y la verdad ibas a la otra y no entendías un soto. O sea, era como que iba extremadamente hilada la materia, ¿no? Pero bueno, digo, para poder un poco dimensionar estas cuestiones que van como todas relacionándose con la idea del desarrollo y del sujeto, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, Joel? ¿O no te contesté nada de lo que vos preguntaste? Sí, profesor, me contestó. Porque después tenés otra característica que, bueno, que puede ser que yo tenga niños y niñas integradas,
O puede ser también que necesariamente tenga que hacer una adecuación curricular y eso me van a pedir que esté como escrito en otra parte. Específicamente adecuación curricular, ¿por qué y para qué? Pero esa es otra cosa que, bueno, que quizá en planificación vieron y si no lo irán a ver después, más adelante. Pero es una característica del constructivismo, digamos, que si uno trabaja teniendo presente la heterogeneidad, estás adecuando la propuesta curricular desde el vamos. Digamos, que tengas que hacer una adecuación curricular extra tiene que ser por algo muy complejo. De repente que tengas una niña con dislexia, por ejemplo, o un niño, y bueno, necesariamente vas a tener que hacerle, mientras más temprano la detectes y más rápido sea el trabajo, mucho mejor va a ser su tránsito, ¿no? Por la escuela. Pero bueno, ese ya es otro tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, esto que veníamos diciendo tiene que ver con entender esta idea y poder dejar claridad en esta idea. Bueno, ¿cómo nosotros podemos ir encontrando lo que nos ha constituido como sujetos a nosotros de la educación primaria? ¿Sí? Para poder entender eso, hablamos de esta concepción de sujeto-sujetado. En esa concepción nosotros entendemos que todos y todas los y las sujetas están sujetos generalmente a experiencias, ¿sí? A costumbres, a religiones, ¿sí? A creencias, ¿sí? Porque imagínense, miren, un ejemplo simple. Ustedes quieren enseñar el origen del universo. Teoría del Big Bang, no sé, empiezan. Y un nene le dice, pero señor, Dios creó el universo. ¿Y ustedes qué van a hacer? Porque no van a sacar al pibe afuera por no, yo soy ateo, no le van a decir que son ateos. O sea, digo, van a tener que tomar eso, problematizarlo y ponerlo a discusión. Y si no saben mucho de eso, ir a averiguar un poco de eso para poder co-construir con ese niño o niña, ¿sí? Porque yo lo que estoy haciendo, en todo caso, es brindarle otra mirada, brindarle otro puntapié que va a ser parte de lo que lo va a ir constituyendo, y entonces ese niño o niña, de repente a los 16 años, le diga a los padres, ¿sabes qué? No voy a hacer la confirmación, porque me parece que esa idea que me dicen de la iglesia no es tan así. Bueno, ahí el pibe empieza ya como a perfilarse para su lugar, ¿no? Eso ya decide qué religión quiere, qué no quiere, qué... Pero bueno, todo eso es porque ha habido docentes, padres, madres, tíos, primos, amigos, ha habido otros que nos ayudan. Ahí está como lo trascendente. Ha habido otros que nos muestran otra cosa. Y capaz que eso que yo pensaba que está tan bien, se puede hacer mejor. Eso básicamente es a lo que refiere Ana Quiroga con matrices de aprendizaje, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos el término matriz de aprendizaje, que es otra de las categorías que es propia del espacio, digamos, nosotros ahí, para poder evidenciarla en los niños y en las niñas y para ayudar también a esa construcción, tenemos que poder verlas en nosotros mismos, en nosotras mismas. Ana Quiroga va a decir, bueno, esto que ya lo hemos dicho otras veces, los humanos somos seres de dependencia, la dependencia que nos marca más fuertemente es ese protovínculo o ese primer vínculo que generamos desde el nacimiento, que generalmente es la madre, pero no necesariamente. Y a partir de ahí, dice Ana Quiroga, en esos primeros años de vida, nosotros vamos construyendo matrices de aprendizaje. ¿Qué son las matrices de aprendizaje? Son las formas en que nosotros aprendemos, con HC aprendemos, es decir, como que agarramos, o la forma en que nos acercamos a cualquier otro aprendizaje que se nos presente. Por ejemplo, lo vamos a ir desarmando. Ella utiliza el término matriz, lo dije yo creo que la clase pasada, porque hace una analogía con el útero materno. Ella dice, bueno, el útero materno es un órgano muy pequeñito, ¿sí? Totalmente muscular, está lleno de músculos,
que cuando, digamos, cuando la mujer no está embarazada es chiquitito, ¿no? Cuando la mujer está embarazada, el útero crece, las paredes musculares se estiran, y esas paredes musculares son las que empujan cuando están las famosas contracciones y hacen que el bebé salga, ¿no? Entonces ella dice, las formas en que aprendemos a aprender son tan rígidas como ese útero, pero también son tan potentes como para dar a luz o permitir que aprendamos otra cosa. Por eso usa la analogía de matriz de aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que no es que porque nosotros actuamos de determinada forma o hacemos esto de determinada forma, no lo vamos a poder cambiar. Algo típico, no sé, vamos a muchas situaciones, no sé, de pareja. Ah, bueno, yo hablo así. Si te gusta bien y si no, fíjate, ¿no? No es fíjate. No naciste hablando, lo fuiste construyendo. Entonces, de la misma forma en que fuiste incorporando esas formas de relacionarte, de vincularte, de hablar o de expresarte, podés incorporar otras. Dice Ana Quiroga, ¿cómo es posible que nosotros rompamos la matriz? Bueno, es posible cuando se producen situaciones de crisis. ¿Cuándo se producen las situaciones de crisis, nos va a decir ella? Cuando nosotros nos enfrentamos a algún aprendizaje que no podemos resolver con lo que sabemos. Como que quizá atravesamos eso, pero no avanzamos, siempre nos va mal, digamos, ¿no? No lo podemos superar. Entonces ya dice ahí, entramos en crisis. Y ahí tenemos como la opción de reconocer, visibilizar la matriz y reconstituirla, ¿sí? O, bueno, seguir manejándonos con las formas que traíamos que no nos están llevando a ningún lugar, ¿sí? Por ejemplo, esto que, no sé, vamos a una situación de estudio. De repente yo digo, profe, yo leo los textos, los leo 20 veces y no los entiendo. Bueno, evidentemente la forma de aprender a comprender que vos usás no sirve. No estaría sirviendo para estos textos. ¿Qué tengo que hacer? Buscar otras. Pregunto a un compañero, utilizo otras estrategias, veo cómo marco ideas, hago una consulta, elaboro redes, busco estrategias. Cuando yo llegue a comprender ese texto, me voy a dar cuenta que la forma en que yo ahora estudio no es la misma que utilizaba antes. Ahora está reconstruida. Ahora tengo otra forma de acercarme al aprendizaje. ¿Cuál es esa forma? Busco otras estrategias, le pregunto a otras personas, utilizo otros recursos. ¿Se entiende? Reconstituí la matriz. Eso como en un ejemplo básico. Pero hay muchas personas que no lo ponen en crisis y que no escuchan al otro y que no toman lo del otro y no avanzan. Suele ser como una de las causas más grandes de las ¿vieron cuando ustedes dicen, yo voy a hacer este trabajo con Milagros, porque es mi amiga de toda la vida, porque la quiero un montón, porque nos reentendemos? Pero resulta que después me siento a escribir y lo que Milagros me dijo que ponga, medio una huevada, vamos a desaprobar. Entonces no lo voy a poner. No le voy a decir nada, pero no lo voy a poner. Como que empiezo a desestimar lo que la otra hace, ¿no? Bueno, eso en algún punto tiene que ver también con estas formas de aprender a valorar al otro, a construir con el otro. O sea, uno empieza como a... Bueno, puede que Milagro se enojó, yo no sé por qué se enojó. Yo ahí no puse en crisis mi actitud ni mi forma de trabajo. Me quedé con que Milagro se enojó. Sí. Claro. Claro, en realidad tiene que ver un poco que ese es como uno de los trabajos o las cuestiones más presentes que ustedes tienen que tener, sobre todo en el trabajo con el primer grado. Hay autores
nosotros acá hemos hecho como una reducción de bibliografía, pero por ejemplo Graciela Frigerio es una de ellas, y hay otro autor, Sandra Carli, creo que la mencionaron varias en los previos. Bueno, ellas van a decir que cuando nosotros pasamos de nuestra familia, que sería la primera socialización, a la escuela, que sería la segunda socialización, y más o menos, digamos, las formas de relación o las experiencias son similares, no vamos a tener grandes dificultades, ¿no? Porque más o menos, digamos, mi mamá me acompañaba, la señora también me ayuda, siempre en casa hubo alguien que me fue como sosteniendo o acompañando en el desarrollo. El problema fuertemente se presenta cuando la escuela resulta un ámbito totalmente ajeno a cómo venían realizando la primera socialización los niños y las niñas, ¿sí? Por ejemplo, de repente vos venías de una familia donde prácticamente nadie hablaba con nadie. Vieron que hay muchas familias en donde el diálogo es bastante limitado. Y en la escuela te piden participar, y en la escuela te piden que estés en un acto, y en la escuela te... Todo eso que te piden, y generalmente cuando uno se encuentra con un niño o una niña que es muy introvertido y que retrotrae ante eso, tenemos que tratar de acercarnos a esta idea de sujeto sujetado. Bueno, ¿cómo es su familia? ¿Cómo vino siendo su primera socialización? ¿Cómo son sus vínculos? ¿Cómo son sus creencias, su cultura? Tengo que tratar de ir acercándome a ese ambiente para lograr en algún punto la posibilidad de que se construyan nuevas matrices, ¿sí? Porque si no, ese niño o niña se acerca a la escuela con lo que ya trae, con sus matrices previas, y muchas veces no le sirven para enfrentar esto nuevo. ¿Se entiende? Sí, está muy relacionado el ejemplo y tiene que ver con esto. Las matrices siempre entran en crisis cuando uno se enfrenta a una nueva situación desconocida o una situación para la cual aquello con lo que yo resolvía ya no me sirve. ¿Se entiende? Ojo, eso nos pasa toda la vida, igual, no es que, soy chiquitita, no, te pasa siempre, te pasa, ¿por qué es tan difícil sostener una pareja, por ejemplo? Porque ambos vienen de dos constituciones familiares totalmente distintas, entonces yo de repente en mi familia, que anduviese una bombacha tirada era como un pecado mortal, y este otro deja los calzones por todos lados, bueno, todo eso, digamos, empieza a ser como explosiones, choques, todo eso genera disrupciones. Y muchas veces el ejercicio del diálogo, sobre todo nosotros docentes, lo digo porque a mí también me pasa, que uno lo tiene como muy presente, no es que lo utiliza siempre. Porque ya se lo dije una vez, se lo dije dos, no, se lo digo tres, no, me separo y listo, me estoy haciendo quilombo con este otro. Entonces uno, digo, esto también es parte de la cotidianidad de las relaciones. Y con los niños y niñas empieza a darse esa familiaridad, y bueno, también pasa esto, ¿no? Entonces, tenemos que estar como siempre alertas a esas reacciones de los niños y niñas, tenemos que estar como alertas también a cómo van respondiendo a las propuestas que desarrollamos y cómo las tenemos que ir adecuando, porque no es que yo voy a decir, no, fulanito no, que yo lo he escuchado, ¿eh? Por ejemplo, mi hija es recontra, bastante introvertida en algunos aspectos, y de repente en el jardín de cuatro, con mi hija enfrente, la señora me dice, quería matar yo, pero bueno, me dice, no, no la vamos a hacer participar en el acto de tu hija porque no, ella es tímida, viste que no, le cuesta estar frente al resto. No le volé la cabeza porque, bueno, estaba mi hija al lado, ¿no? Ya sería como un crimen así como... Pero después charlamos y le decía esto, o sea, el respeto hacia las infancias, el cuidado, porque si yo ya le genero ese autoconcepto, si yo ya le digo sos tímida, va a ser tímida. ¿Vieron? Es como cuando vas corriendo y te tropezás y decís me caigo, te caes, ¿no? O sea, te caes porque ya venís viendo el golpe. Bueno, básicamente es lo mismo. Entonces, puedo darme cuenta que este niño o niña le puede estar pasando esto otro. Distinto es que lo verbalice, porque de la palabra no vuelvo, ¿sí? Entonces, también este espacio nos ayuda mucho a tener esas alertas como activas. Bueno, a ver, ¿cómo me acerco a este niño? ¿Cómo indago qué es lo que pasa? ¿Por qué? Pregunto. Genero diálogo.
¿por qué no le gustarán los actos escolares? ¿Qué es lo que no le gustan los actos escolares? Saben que después de esa situación, 4 años mi hija, le pregunté yo, le digo, ¿por qué no te gustan los actos? ¿Qué es lo que, qué es lo que no te... No me gusta, mamá, me dice, porque la gente se disfraza y parece otro mundo. Y entonces yo no sé qué es lo que pasa. Me explicó, ¿no? Que eso, que veía, vio el jardín todo transformado, vio las señas como, no sé, las vio arregladas, no sé, me habrá querido decir que nunca se arreglaban, no quise yo tampoco. Pero bueno, me impactó mucho la explicación que me dio, porque con 4 años fue como muy evidente. Y cuando uno se pone a mirar, dice, claro, transforman el escenario que no es el jardín cotidiano. Y lo transforman sin un sentido, sin una explicación, no lo transforman para los niños y niñas, lo transforman para que los papás y las mamás estén a gusto con el acto. Y saquen la foto y quede como todo ese recuerdo. Y quizá no es el interés, capaz que era el interés de los otros 16 pibes, pero no de mi hija, por ejemplo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos para que se incorpore al grupo? ¿Cómo hacemos para que desde otro lugar quizá pueda sumar a esa experiencia? ¿Se entiende? O sea, digo, esto también va a pasar y esto pasa en la escuela. Pasa porque ustedes también lo ven, llega el acto y, bueno, ahora obviamente estamos en otro contexto, pero llega el acto y se olvidan de las 2 horas de sociales y las 2 de matemática, ¿no? Cortan las clases y van al ensayo y hacen esto y decoran acá allá y acá. No importa si toda la semana no hiciste un carajo en el cuaderno, pero es el acto, ¿no? O sea, digo, esas cosas también ocurren y nos habla un poco de, ahí pueden hacer una relación bien directa con instituciones educativas y un poco, digamos, con los tiempos y espacios escolares y algo que algunos autores denominan como el cronosistema escolar, ¿no? Como la escuela también tiene una forma de funcionamiento bien pautada que para muchos niños y niñas no es para nada agradable, ¿no? No es para nada familiar. Bueno, y eso es parte también de las experiencias que se van tejiendo, ¿sí? Yo me acuerdo hace unos años, 2, 3 años, en un primer grado, estaba acompañando a una practicante y había un nene sentado, yo iba a grado ahora en el banco. Entonces yo le pregunto qué le pasaba, ¿no? 6 añitos. Vas a tocar el timbre, me dice, vas a tocar el timbre. Estaban al lado del timbre del aula. Y suena re fuerte, me decía. Claro, a los 3 segundos sonó el timbre, yo salté. Y todas esas cosas, vos decís, bueno, la verdad que son cuestiones re innecesarias, porque si tenés un reloj, ¿para qué tocas el timbre? O si ya, digamos, terminaste la actividad con este grupo, vamos al patio. Es necesario que todas y todos vayamos en el mismo horario, corriendo como locos, desaforados al recreo. No sé si es necesario, ¿no? Y de repente cuando uno escucha a los niños y niñas, te dicen otra cosa. Y capaz que también es eso, esa vueltita de rosca la que nos falta para repensar las propuestas, ¿no? Yo creo que ahora con la pandemia y demás, a fuerza de lo que implicó el contexto, se cambiaron un montón de cosas que nadie hubiese tocado de la escuela. Y hubo que cambiarlas. Entonces creo que ahora también hay como muchas otras cosas para ver qué hacemos con estos niños y niñas con los que nos vamos a encontrar. Un poco retomando la propuesta de práctica del otro día, ¿sí? Que bueno, ahí, esto que decían las profes, bueno, ¿qué infancias tenemos? ¿Qué infancias? ¿Qué hace la escuela? No me acuerdo exacta la pregunta, pero tenía algo del contiene, no sé si se la acuerdan ustedes, a la pregunta que pusieron las profes de práctica en el pizarrón. Decía que si el contener a las infancias era como aspecto de los maestros y las maestras. Responsabilidad. Bueno, y ustedes ahí, si tuviesen que tomar algunos aspectos del espacio, ¿qué podríamos decir? ¿Para ustedes la escuela contiene? ¿O es responsabilidad? ¿O qué de eso podemos tomar? ¿Cómo lo podemos repensar? Yo creo que sí. ¿Por qué? A ver, Joel. Y porque si no, a ver, la docencia o la práctica de enseñar es una actividad humana. Y por ende,
el hecho de encontrarnos en una institución, si bien tenemos roles que cumplir, eso no nos ajena a que nosotros como personas no tengamos esa responsabilidad que trasciende lo moral, que yo creo que lo implica lo ético ya, de tratar de contener y tratar de establecer esos vínculos. Y a ver si tomás algo de lo que estamos charlando en el espacio. Mira, con 2 palabras del espacio podés fundamentarlo también. Es lo mismo que veníamos diciendo. ¿Por qué la escuela contiene? Porque ¿cómo ve al sujeto? Y porque no lo ve como su... No. ¿Cómo dijo? Claro, porque miren, está bien, Joel, esto que vos empezás a hablar, pero vamos a... Miren, la idea es, y también en práctica, por eso estamos nosotros a práctica, que ustedes también empiecen a ver cómo empezamos a meter lo que vamos incorporando de las lecturas. Sí, porque tradicionalmente la escuela, por lo menos lo que ha dado la imagen desde la modernidad hasta ahora, es de que la escuela la única función que tenía era enseñar. Entonces se lo veía al sujeto como un sujeto epistémico nada más. Claro, sí. Conductas, después pasamos a este epistémico, ahora vamos a ir haciendo un rastreo por la y con este cambio de paradigma, donde nosotros encontramos una persona que siente del otro lado, que también tiene experiencia, tiene... Un sujeto que no es una tabla rasa, podría ser. Claro. Yo no me meto de pesada, me meto porque les voy dando como algunas líneas para que ustedes se den idea de la escritura, porque esto podría ser una pregunta del acreditable. Ahora, si ustedes me contestan así, desde, como está diciendo yo, desde lo que me parece, yo les voy a pedir que empecemos a meter alguna categoría. Digo, porque nos sirve el ejemplo, lo quiero hacer efectos de ejemplo nada más, yo, no porque... Bueno, me parece perfecto. Sí. ¿Cómo vamos cruzando lo que está diciendo Joel, que está re bueno, pero cómo le vamos sumando las categorías del espacio? ¿Cómo las vamos metiendo en esto que decía Alexis? No sé dónde meter al autor. Bueno, ¿cómo lo voy metiendo? ¿En qué parte le voy dando lugar a la voz del autor? Y la voy cruzando con lo mío, porque también esto que dice Joel, no es que lo dice porque a él se le ocurrió. Es porque, bueno, Joel, yo pienso esto de que la escuela hace, lo dice porque también viene en su cabeza que va leyendo lo que vamos haciendo. ¿Sí? Tampoco inventamos nada, todo es parte de esto que vamos conociendo. Pero sí se supone que escribo aquello con lo que acuerdo. Y ahí es donde se toma posicionamiento. Porque yo puedo decir, bueno, a ver, yo acuerdo con esto que dice Ravelo de Castro, pero esto que dice Ferran Casas no me parece tan así. Entonces voy a tomar esta parte, o esto no, o voy a tomar esto de esto y esto. ¿Se entiende? Voy como decidiendo y me voy posicionando. Sí, Nati, te escucho. Ibas a decir algo, perdón. En realidad el desafío y el compromiso es poder superar que dependa de un docente particular, sino que nosotros podamos pensar a los y las docentes como un colectivo que realiza determinado trabajo en la escuela y que ese trabajo tiene que ver con construir conocimientos, pero esa construcción se va a dar desde conocer el sujeto con el que trabajo, reconocer que es un sujeto sujetado, tener en cuenta sus experiencias previas, ¿sí? Y a la vez poder contener, pero no quedarnos en la contención, porque si nosotros nos quedamos en la contención, nosotros no le estamos brindando ninguna herramienta al niño o niña. La contención es solamente un primer momento para la construcción de un vínculo que permita darle herramientas al
niño o niña, ¿sí? Porque si no pasa esto que muchas veces nos pasa, porque nos pasa y va a pasar, sobre todo te pasa cuando vos recién te recibís, que es como que tenés como otra cuestión u otras expectativas, entonces como que querés salvar el mundo de, bueno, a este pibe le faltan zapatillas, yo veo cómo le consigo, a este le falta una mochila, yo veo cómo le consigue, a este... Y todo eso, digamos, son parches. Yo lo puedo hacer, pero a la vez yo tengo que brindarle herramientas para que ese niño o niña a futuro pueda pelear por políticas públicas y estatales para que ningún niño o niña más pase por eso. Yo tengo que darle herramientas más potentes. Y darle herramientas más potentes es, por ejemplo, enseñarle a escribir una nota para hacer un pedido, para hacer un reclamo. Esas son las herramientas que tiene que brindar la escuela, ¿sí? Porque si no, después pasa, qué sé yo, por ejemplo, mi papá terminó la escuela primaria cuando yo ya iba al secundario. Y entonces él quería hacer un reclamo, no sé, porque no teníamos gas en mi casa y no sabía hacer la nota. ¿Se entiende? O sea, digo, esas cosas pasan, han pasado, y bueno, la aprendí yo en el secundario porque él necesitaba hacer la nota para reclamar, pero no porque el secundario me lo estaba enseñando. Yo fui a que me ayuden a hacer una nota, digo, en esto de lo significativo también, ¿no? Y eso es importante poder mirarlo, por esto que estamos diciendo, bueno, cómo empezamos a poner en juego y cómo también sacamos a la escuela de un lugar de contención, que en esto que decía Joel de la historia, es fuertemente una mirada de los 90. En los 90, con el arribo de los gobiernos neoliberales en nuestro país y el paso previo de las dictaduras militares, los niveles, digamos, de crisis económica y social que había en el país eran altísimos, ese es el momento en que aparecen los comedores en la escuela. Y la escuela pasa a ser, porque antes no existían comedores en las escuelas, ese pasa a ser también como la década en que la escuela se transforma en una especie de contenedor y se transforma como una especie de depositario, digamos, donde al docente, a las docentes se les pedía dar respuesta a todo, porque la pobreza era extrema, ¿sí? Hoy venimos también de 4 años de neoliberalismo, venimos de pandemia y venimos también de una sociedad azotada por fuertes dificultades socioeconómicas. Entonces hoy también vamos a encontrarnos con infancias atravesadas totalmente por eso, por padres y madres que quizá no tenían un trabajo estable y que la pandemia lo que hizo fue agudizar esa situación, ¿sí? Por niños y niñas con dificultad. Queda entonces como trabajada o queda explicada esta idea de matrices, queda un poco también la idea de sujeto-sujetado y todo lo que tiene que ver con la idea de infancia y el proyecto moderno de infancia lo hemos trabajado otras clases, así que no lo vamos a retomar. Pero sí es parte por ahí de como como uno de los puntos del acreditable es que ustedes puedan hacer este recorrido histórico, que está también en las clases y que está en algunos foros, y que es parte de lo que se dejó en el último foro, en el foro 3. Por ahí es importante también esto que decía Alexis respecto a entender, bueno, la escuela, el sujeto, digamos, cómo se va visibilizando y cómo se ha, en qué lugares se lo ha puesto desde la psicología, ¿sí? Cuando ustedes, no sé, digamos, si todo el mundo avanzó en la lectura del texto de Ravelo de Castro, pero fíjense que ella trabaja, a diferencia de Ferran Casas, una idea de los niños y las niñas más desde la psicología. Y va a decir, bueno, ¿qué es lo que pasó, digamos, en un determinado momento que la psicología se hace cargo de ese desarrollo y empieza en algún punto a construir una idea de lo que sería el niño o la niña normal o esperado? Y ahí nosotros hacemos la relación con esto de los sujetos supuestos que después nos hablan Caruso y Dussel, porque en algún momento de la historia y de la psicología se habló de lo normal, cómo tiene que ser un niño o una niña normal, ¿sí? Y ahí nos van a decir, bueno, aparecen los famosos, los logos, ¿sí? Ella va a decir, bueno, aparecen los pedagogos, los fonoaudiólogos, los psicólogos, bueno, todos aquellos que en algún punto van a estudiar una especie de especialistas, dice ella, en la niñez, ¿sí? O en los niños y niñas, y que van a ser los que van a delinear las características de lo que sería un niño o una niña normal, que es el que va a ir a esa escuela normal,
Fíjense que de hecho la escuela, digamos, primaria, hasta el día de hoy todavía se la sigue denominando escuela normal en contraposición a la escuela especial, ¿sí? Y esa escuela normal recibía justamente niños normales, y si no eran normales, niños posibles de ser normalizados. ¿Qué quería decir posibles de ser normalizados? Posibles de moldear sus conductas. Por eso la primera psicología que acompañó a la escuela en su nacimiento fue el conductismo, ¿sí? El conductismo es una línea de la psicología que consideraba o entendía que los y las personas podíamos formar conductas en base a un ambiente que se programaba para esas conductas. Entonces, ante un determinado estímulo, todos y todas teníamos que dar la misma respuesta. Y por eso en algún punto se pensó la formación de las aulas, ¿vieron? Que sean cuadrados, que tengan una puerta en un lugar para salir, porque entonces el niño está en un lugar cerrado donde vos lo podés mirar y controlar. Los bancos, que estén el cuerpo aquietado en algún punto, porque vieron la posición en la silla con la mesa adelante, es como que no podés salir fácilmente. Y eso era en una idea también de que lo que, digamos, que la cabeza es la que permitía que incorpores conocimiento. Entonces el cuerpo no lo necesitaba, también había como una idea en ese sentido. Y se entendía, digamos, que se creaba todo ese ambiente artificial para ir moldeando las conductas, para lograr el niño o niña normal y el ciudadano ideal, que la escuela como institución del Estado tenía que conformar, ¿sí? Esa es la primera línea de trabajo, la que Ravelo de Castro un poco nos cuenta ahí, y es la primera psicología que nace también junto con la idea de la ciencia en la modernidad, ¿no? O sea, cómo si los humanos, las personas somos sujetos con capacidad de razonar, la psicología, para ser una ciencia validada, tenía que poder mostrar la capacidad de razonar. Y la capacidad de razonar se demostraba a través de los famosos test de inteligencia, ¿no? Se hacían test de inteligencias y había como un nivel mínimo que si no lo alcanzaba, bueno, ya estaba en duda si eras normal o no eras normal, ¿no? Y si lo alcanzabas, ya podías como ir a la escuela normal y empezar como ese recorrido. Es un poco para poder entender como el nacimiento, fíjense. Y por eso también, como se consideraba que las conductas se moldeaban, y que se moldeaban, ¿de qué forma? Si el niño o la niña no hacía lo que se esperaba, se podía castigar. Y si hacía lo que se esperaba, se le daba un premio. Y por eso es que en la escuela antiguamente se permitían los castigos corporales e incluso los castigos simbólicos, ¿no? Esto de mandarlo al rincón, poner orejas de burro, los famosos apodos, quedarte sin recreo, o el premio de, no sé, un caramelo, o sea, alguna cosa, digamos, por la que te premien. No recuerdo muchos premios. Yo tuve algunos castigos en la escuela, pero premios no recuerdo mucho. Una carita feliz en la hoja, ¿viste? Esas las que nunca recibí. Hay como algunas cuestiones, vieron que todavía hay algunos vestigios. Pero bueno, esa fue como la primera línea. Después, digamos, Profe, cuando... Sí, que sí, Rom. por ahí vos decís antiguamente. El otro día me pasó en el jardín con mi nena que llegó la noche y me dijo, mamá, dice, tenemos en el jardín la silla del castigo. Imagínate, ¿cómo la silla del No, castigo? sí. Le pregunté, o sea, ¿la viste? ¿Cómo es la silla? Sí, me dice, es una silla que está en la esquina, toda llena de flores, y la señora nos dijo que nos iba a sentar ahí hasta que nuestros papás nos lleguen a buscar si nos portábamos mal. Le digo, bueno, mañana cuando yo te vaya a buscar, quiero que me muestres la silla del castigo, a ver cómo es. Y no, cuando fui a buscarla se ve que ella le dijo a la seño que la mamá quería ver la silla del castigo. Y cuando llegué no había ninguna silla del castigo. Y después Pilar me dijo que no, que la silla era solamente para un nene que se portaba muy mal. Entonces la silla del castigo se la ponía solamente cuando ese nene iba. Si el nene faltaba, la silla del castigo se escondía. Bueno, ahí Así que por no detrás estamos no, muy... claro, no estamos muy alejados, ¿no? De hecho, bueno, hay otras cuestiones, como todavía, digamos, uno escucha y lo ve como una práctica habitual en la escuela, esto de dejarse en recreo un niño o una niña si no terminó una actividad, o digo, eso también un poco habla de la poca creatividad para buscar otras estrategias, ¿no? Porque, claro, es más fácil el castigo, es más fácil la imposición desde el autoritarismo. Ahí nos salimos de esta cuestión de autoridad pedagógica, ¿no?
porque quizás sería mucho más constructivo, qué sé yo, como dice Romy, en niños de 4, poner en diálogo eso, ver qué es lo que le está pasando a este compañero, cómo se sienten los demás ante determinadas situaciones o qué es lo que esa seña está sintiendo como portarse mal. Porque muchas veces lo que uno ve como mal para los niños y niñas es re natural. Y te lo explican si vos se los preguntaste. Dicen, no, no estamos haciendo nada, estamos jugando a no sé, hasta te lo explican. Obviamente que si uno ve que es algo no apropiado, debería poder dialogar y explicarles por qué. Pero también es real esto que dice Romy, como ella da este ejemplo, vemos muchas situaciones muchas veces. Bueno, también ahora hace unos días mi hija me decía que el profe de música les había dicho que en la escuela habían cámaras, si no se quedaban quietos habían cámaras. Y bueno, hay una cuestión ahí, ¿no? De las tecnologías del yo y del poder y demás. Entonces, ¿cómo empezás también a darle herramientas para defenderse de eso? Y cómo también empezamos fíjense ahí todo lo que podemos mirar. Miren, por ejemplo, esta situación que narra Romy, esta que les doy yo ahora, yo podría escribirla, o lo que dijo Romy, escribirlo y pedirles que ustedes ahí digan qué concepción de sujeto hay, qué idea de infancia hay. Miren, tan simple como eso podría ser una acreditable. Entonces yo ahí tengo que decir, bueno, evidentemente el docente acá tiene una idea de la infancia como tal cosa, como tal, porque ahí se pone en juego todo eso. O la matriz de cómo resuelve, ¿no? Estas situaciones, porque se le hicieron, claro, nada, se le hicieron, ¿me entiendes? Va, acá andas a ver. Igual es por ejemplo, nosotros creo que Alexis capaz se acuerda en nuestras prácticas como que vimos eso, ¿no? Que dejaban sin recreo al nene que no escribía, por ejemplo, que se retrasaban a escribir y lo dejaban sin recreo y nosotros teníamos que acomodarnos a él si no sabes qué hacer, porque sos practicante, tenés que adoptar la misma conducta de la docente a cargo y decir, bueno, no. O sea, a este lo dejas sin recreo si no escribe, a tal lo dejas, viste, así, entonces no sabes cómo hacer. No era porque no quería escribir, estaba haciendo otra cosa, era porque le costaba. Claro. Y el nene lo intentaba, ¿viste? Estábamos arriba de él toda la hora, ¿viste? Por ejemplo, miren, algo como cuando veamos un poco de Piaget lo vamos a ver. Se supone, porque tampoco es que se trabaja, que el jardín de 4 y de 5 ayuda a los niños y a las niñas a trabajar la motricidad fina. La motricidad fina es la capacidad, digamos, de trabajar nuestras partes finas, nuestras extremidades finas como los dedos, y entonces cuando vos tenés que escribir o recortar no te agotás. Vieron que ustedes, por ejemplo, nos pasa a todos, yo uso mucho la compu y cuando tengo que escribir se te cansa la mano, porque usas mucho la compu, es como que perdés el hábito. Quizá en la facultad tomaba siempre apuntes y nunca me dolía la mano, pero se va perdiendo como el hábito. Los niños y niñas cuando ingresan a primer grado, escribir una hoja, si no tiene desarrollada la motricidad fina y no tiene la práctica, es hasta doloroso en la articulación, se les cansa la mano. Y te lo van a decir, se me cansa la mano, o sea, si le preguntaste lo van a decir. Entonces un poco esto también que decía Joel, bueno, ¿cómo hacemos esa adecuación? Bueno, ¿cómo hacemos, qué parte de la consigna escribe ese niño y qué parte no? En base a sus ritmos y a sus tiempos. Digo, hay otras formas sin quitarle el recreo, que es su derecho también y su momento de juego, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar eso? Porque no es que yo voy a fomentar en ese niño alguna cuestión perezosa, si se quiere, o algo, pero cómo voy ayudando a que desarrolle esa capacidad, porque la escritura es una capacidad totalmente ligada a la motricidad, no solamente a lo intelectual, ¿sí? Y si no hubo un trabajo previo en la primera infancia, ¿qué puede pasar? Pueden tener niños o niñas que empiezan primer grado y no hicieron jardín. De hecho, ahora hay un montón de niños y niñas que no hicieron jardín, porque no fueron a jardín de 4 y jardín de 5 hubo pandemia. Entonces están en primer grado y evidentemente ese es un problema. Mi hija, por ejemplo, hizo jardín de 4 porque la habíamos mandado a jardín de 4, de 5 no hizo, pero a manejar la tijera recién está aprendiendo ahora. Recién. Porque ahora se da cuenta que tiene que recortar en la escuela porque la señora no le recorta, pero no la manejaba, la agarraba mal. Yo no me calentaba mucho porque, bueno, tampoco es imponérselo, ¿no? De a poco se dio cuenta cómo se agarra mirando a otros compañeros. Obviamente ahora está horas cortando papeles, hace un enchastre tremendo, pero bueno, está ejercitando, la dejo que lo haga, pero no lo incorporó en la escuela.
Lo mismo pasa con las plasticolas y todo eso, digamos, en primer grado te enchastran toda la hoja, porque no manejan la motricidad aún. Y hasta todo el primer ciclo pueden no manejarla. Bueno, ¿y qué? ¿Yo la voy a dejar sin recreo por eso? ¿Lo voy a castigar por eso? Si eso es algo como tener 2 años y todavía usar pañales, digo, ¿cómo un pibe lo deja a los 2, otro lo deja a los 3? Y vos no le llevaste la fotocopia recortada, viste, también, o sea, también pasa por esas cosas. Bueno, hay como muchísimas situaciones y está bueno esto también que, bueno, como dice Romy, como dicen ustedes, poder mirarlo porque también, ojo, también hay muchos y muchas que pasan la formación acá como la pasan ustedes y cuando se reciben hacen otra cosa y después te dicen, pero si yo aprendí así, yo aprendí las tablas de memoria y las aprendí, te dice. Bueno, a eso vamos también cuando hablamos de crisis, ¿no? Cuando Ana Quiroga habla de crisis, habla de que la crisis sirve en cuanto haya una reconstrucción. Si no existe eso, bueno, no hay ninguna modificación ni crecimiento, porque ella habla de crecimiento en esa crisis y reconstrucción. ¿Se entiende? Miren, antes de terminar, les quiero mostrar algo que me gustaría, no sé si alguien quiere leerlo para que no lo lea yo nada más. Les quiero mostrar algo que, a ver, que son relatos sobre infancias, ¿no? Que hacen algunas personas, algunos escritores, y que me parece interesante por ahí. Esperen un ratito. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Sí, profe. Esperen que tengo un office trucho. Esperen que lo saco. ¿Ven la foto? Sí. Sí, profe. ¿Alguien quiere leer el relato? ¿Lo leo, profe? Dale. ¿Para qué te lo dejo ahí? Dale. A ver si alcanzo a leer. Y te lo agrando. Me lo doy vuelta. A ver. Dice, como vos, un relato de Marcela Ayluz pertenece a su libro Brasa, relato de las vidas desabrigadas. Próxima publicación en el sello Sudestado. La Cuello no se reía, no saltaba a la cuerda, no llevaba merienda ni siquiera se peinaba. Mi mamá no me dejaba, perdón, no veo bien. No, profe, no lo puedo leer, se me achica la ¿Leo, letra. profe? ¿Lo ¿Leo? leo, profe? Está con el teléfono. No importa, Joel. A ver, ¿quién quiere Dice, leer? mi mamá no me deja, le decíamos cuando nos pedía prestadas las fibras de brillitos. Tu casa queda muy lejos, repetíamos cuando no le dábamos la invitación para un cumpleaños. Sabíamos todo de ella, que se subía las medias cuando pasaba al frente, que apretaba fuerte el lápiz, que no usaba colores, que guardaba los útiles en una bolsa de súper. Todos sabíamos, todo, menos que su padre se había ido cuando tenía 2 años, que su tío le subía la falda algunas tardes cuando quedaba en su casa, que tenía un padre que tomaba mucho y que la foto que guardaba en su carterita era la del hermano muerto en un asalto. Ella levantaba un hombro, así, diciendo, ¿qué me importa cuando no la elegíamos para hacer grupo y la maestra nos obligaba a incorporarla en alguno? La misma maestra que una vez preguntó quién sabía bailar y la Cuello brilló como una hoguera en el festival de fin de año. La misma maestra que le regalaba crayones y le ponía excelente a sus pruebas de lápiz apretado fuerte. Yo era parecida a vos, le dijo un día la seño y le pasó la mano por el pelo. Yo era parecida a vos, le dijo y le abrió los sueños para creer que ella también un día podía ser como la seño. Bueno, fíjense que es un relato. ¿Qué les pareció? Ahí está la imagen de la nena.
Interesante. Re fuerte. Bueno, como ese, digamos, sí, son relatos. Fíjense que ese es de una revista que se llama Revista Sudestada. Por ahí en Facebook, en Instagram, si lo quieren seguir, tiene artículos así o escritos muy lindos. Hay otra página de Facebook que se llama Había una avestruz, que también tiene relatos sobre infancias. Y fíjense que por ahí esto, ¿no? Cómo a veces quizá ustedes vayan a ser en un futuro quien pueda alentar a un niño o a una niña a salir de esa realidad que parece que tiene como prepautada, ¿no? Un poco la idea también de lo que yo estaba pensando para el acreditable era poder darles la opción. Lo quise hacer en el foro, pero no me tomó todos los escritos. Quería mostrarles varios relatos que pudiesen elegir alguno y que lo puedan analizar. O sea, analizar qué quiere decir. Poder mirar esta concepción de infancia, poder mirar cómo entendemos a ese niño o niña, qué nos devuelve esa lectura. Bueno, hacer como alguna mirada desde los materiales, ¿sí? Un poco pensaba eso, pensaba un acreditable no muy largo, pero que nos ayude como a empezar a ponernos en órbita de las lecturas, básicamente, porque también uno sabe que hasta que no está el acreditable ustedes no se ponen firmemente a leer, ¿sí? No sé si lastimo a alguien con esto, pero bueno, se los digo así claramente. Entonces pensaba, bueno, por un lado hacer como pedirles algún punto donde ustedes puedan hacer un rastreo teórico de la concepción de infancia, que sería como algo más teórico, ir a los materiales, buscar algo, bueno, cómo se construyó la idea de infancia, esto que está también en las clases escritas, ¿no? No sería muy difícil, y más allá de que van a tomar seguro parte de las clases escritas, también me gustaría que lo vayan entendiendo, que lo puedan ir explicando, que puedan tomar qué de eso de la construcción histórica de la infancia es lo que hoy se pone en juego también en las miradas en los niños y niñas, y por otro lado que elijan algún relato y lo puedan analizar. Capaz que va a ser algo así cortito, pero para empezar como a acomodarnos, ¿vieron? A decir, bueno, empezamos con las lecturas, empezamos como decir, bueno, ya ensayamos a ver qué sale. Vamos yendo. Claro, espero que no haya... a ver, la idea es acompañarnos, sostenernos, que se larguen a escribir. Seguramente va a haber como devoluciones, muchas cosas para remirar. Bueno, yo soy rompebola en eso, ¿no? No les voy a decir que no. Soy de ayudarles a escribir, citar, poner esto. Me gustan las escrituras bonitas, pero también me gusta ayudarles a esa escritura bonita. No es que quiero que lo hagan de una solos y solas. Pero bueno, voy pensando eso como para que se puedan largar, porque si no después nos metemos con Piaget, que ya es medio pesado, y por ahí les meto las 2 unidades y ahí es donde los mato, ¿vieron? Entonces digo, no, a ver, vamos por parte, y capaz que esta primera parte es un poco más llevadera. También podemos ver la opción de que lo hagan solos o con otros, no sé, no más de 3, pero puede ser solo por una cuestión de tiempo o solas, o pueden ser 2, o quizás hasta pueden ser 3, no sé, lo vamos mirando. Yo en general cuando hago los acreditables dejo las opciones, ¿vieron? Les pongo ahí, puede ser individual o puede ser grupal, 2 o 3 personas, no más. Por ahí pensaba el fin de escribir bien con claridad y quizá la semana que viene entregárselos. Por ahí se los mando por mensajería interna para que en la clase ustedes ya lo puedan leer y en la clase lo podamos explicar. ¿Sí? Pero bueno, para que más o menos, digamos, ya este fin de no estén tan relajados y se pongan un poco a leer y a decir, che, no van a tomar el acreditable, arranco con los resúmenes, ¿sí? Más o menos como ese era el cierre que tenía pensado para la clase. No sé, Una cuasi advertencia. Les quería como dejar ese regalo de jueves, en esta tarde lluviosa. No sé cómo lo ven ustedes, digamos. Yo siempre lo charlo. Otras veces me han dicho, no, profe, vamos 2 unidades y hacemos el acreditable. Yo hago lo que ustedes dicen. Pasa que después, si desaprueban, yo soy la vieja chota. Entonces, como que digo, bueno, ¿qué onda? No, profe, está muy buena la idea de cerrar con esta unidad, porque yo, por ejemplo, en lo personal, esta unidad como que la tengo más o menos clara, pero Piaget a mí me mata. Yo siempre la dejo en Piaget la materia, entonces me gusta la idea de cerrar con esto y Piaget
solo enfocarme en eso. Así que me re gusta la idea, profe. Bueno, es una propuesta, o sea, yo voy a armar el acreditable, se los voy a mandar seguramente por mensajerías y para que lo puedan ir mirando. Y bueno, la idea también es que empiecen a activarse con los foros, que empiecen como a ponerse en onda también con eso, a leer lo que ponen otros compañeros y compañeras. Y bueno, por ahí seguramente si lo hacemos se los voy a mandar antes para que el jueves ustedes ya puedan preguntar. Decir, bueno, entendemos este punto, este no sabemos, bueno, ver qué sí. ¿Les parece? Sí. Me copé. Sí, pero es para ustedes. No, es para ustedes o para poder tirarlo acá incluso, a partir de esto que venimos haciendo, ¿no? Es como un autoejercicio, digamos, de decir, bueno, a ver, miro este ejemplo de Gesualdo, ahora que ya venimos con bastante avance, pongo en juego las 3 concepciones de sujeto, ¿cómo lo explicaría? Incluso oral, ¿no? Lo puedo hacer o lo pueden hacer escrito, pero va a ser más o menos el ejercicio mismo de esto relato que leímos recién, porque el relato un poco es eso, ¿sí? Leer una situación, o podemos escribir algo, por ejemplo, esto que dijo Romy recién, puedo escribir lo que les decía de lo que le pasó a mi hija en el acto, o lo de las cámaras en la escuela. Cualquier situación así puede ser un relato de 4 o 5 renglones y pedirles que lo analicen. También puede pasar, ¿no? O sea, pero Profe, va por ese lado, digamos. Sí. ¿podría explicar sintetizadamente la concepción de sujeto tácito? Sí. La concepción de sujeto tácito básicamente está relacionada con la psicología cognitiva, porque en realidad cada concepción muestra una psicología, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sujeto epistémico, hablamos específicamente de un sujeto del cual a nosotros lo único que nos interesa es su desarrollo intelectual, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sujeto tácito, Caruso y Dussel hacen una relación directa o una analogía con lo que sería la estructura o el análisis de las oraciones en lengua, lo que es la sintaxis. Yo no sé si ustedes lo vieron así en la escuela, pero vieron que cuando nosotros en la escuela nos enseñaban las oraciones, nos decían, por ejemplo, Marcela va al supermercado. Punto. Trajo frutas. O sea, tengo 2 oraciones. En la primera tengo sujeto y predicado. En la segunda tengo sujeto tácito. Porque no está escrito el nombre de Marcela, pero yo ya sé que es Marcela porque lo mencionó anteriormente. ¿Sí? Entonces, cuando Caruso y Dussel nos hablan de la concepción de sujeto tácito, nos dicen que lo que ocurrió en el desarrollo de las prácticas educativas es que se evidenciaba que el sujeto no era un sujeto pasivo, pero tampoco se lo reconocía como un sujeto totalmente activo. Se entendía que cuando el sujeto aprende, hay algo que ocurre en ese aprendizaje que no sabemos bien quién es el responsable, si el maestro, si el niño, si los otros niños, es como una construcción colectiva, pero se empieza a evidenciar o es como el primer puntapié para lo que va a ser después la concepción constructivista de sujeto sujetado, como el primer puntapié para entender que el sujeto no trabaja solo, no aprende solo, no se desarrolla solo o sola. Hay un otro que no siempre sabemos con claridad quién es, que es el que nos ayuda a esa construcción. Por eso habla de sujeto tácito, porque no tenía todavía claro quién era el sujeto que nos ayudaba en la construcción de conocimiento. Es como una concepción intermedia en la psicología, ¿sí? Pero es como el paso de sujeto epistémico a sujeto sujetado, ¿sí? Uno podría decir que ese sujeto tácito es el docente, o es otro compañero en ocasiones, o a veces es la familia, ¿sí? Pero es ese otro que está ahí operando también en nuestro desarrollo,
¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos, Joel? Sí, profe, ahora sí. Porque se llama tácito porque hace la asociación directa con lengua, o sea, saca como los términos del análisis sintáctico. Sí, hace la analogía. Es como que el chico aprende, pero muchas veces no se determina si aprende solo o aprende con alguien más y quién es ese otro. Sí, Y sí que existe, básicamente pero que no dice quién. se reconoce como que hay un otro y que somos sujetos dependientes. Es como el Ya. primer puntapié para la cuestión de sujeto-sujetado, por eso es importante. Pero ustedes también tienen que recordar que la psicología fue evolucionando con el tiempo, ¿sí? Y que también a partir de lo que se iba evidenciando en el desarrollo del sujeto, se fue complejizando y fue cambiando. Por eso pasa del conductismo al cognitivismo y después al constructivismo. Pero no es que se desterró totalmente una teoría, sino que se van complejizando y algunas prácticas ya están en desuso, como por ejemplo esto de que la inteligencia se pueda medir por un test. Lo que no implica, digamos, que otras prácticas estén vigentes, como lo que decía Romy de la silla del castigo, o como lo que yo les decía de las etiquetas, ¿no? Las famosas etiquetas, cuando nosotros decimos, este niño puede y este no puede, en algún punto estamos viendo la inteligencia también, desde otro lugar. Estoy condicionando a ese niño o niña, ¿sí? Y también a los adultos, ¿no? En general, vieron que a uno le pasa, cuando uno dice, no, me va a pasar esto, me va a ir mal en el parcial, y te va mal, porque también, digamos, no es metafísica, pero también tiene que ver con las potencialidades, ¿no? Yo creo que mucho acá también en el espacio muchas veces, no, me va a ir mal, yo no entiendo ese texto, no, listo, dejo directamente, ni lo intento, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con eso de las experiencias previas. Habría que sondear ahí también qué autoconcepto han ido construyendo ustedes en su paso por la escuela y cómo eso les potencia o les limita sus trayectorias educativas. Que no es menor. ¿Qué supuestos nos caen a cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Así, es eso, en frase. ¿No? Porque muchas veces uno al darse cuenta de lo que le limita, la primera reacción es esconderse, correrse. O correrse, ¿no? Uno pasa. Claro, o negarse, viste, así como, no, yo soy así. Es parte de poder empezar a mirarnos, ¿sí? Así que bueno, esa por ahí es la propuesta. Como les dije, les voy a mandar seguramente en la semana para poder, para que ustedes puedan ir mirando la propuesta de acreditar, ¿sí? Profe, le hago una consulta antes de que siga. En el sujeto epistémico, que habla de un sujeto y de un objeto, cuando habla del objeto se refiere, hacía referencia como al niño, sería al que estaba aprendiendo, que era Sí. pasivo y moldeable y medible en ese sentido, y el sujeto se lo tomaba como al maestro, ¿o no? Claro. Sería como esa... Ah, bien. Siempre me confundí en esa parte. Sí, porque habla de un sujeto activo que posee el conocimiento, que sería el docente, y que se lo va a pasar a un objeto, que en este caso sería el estático, el inmóvil, y el que no tiene conocimiento, que es el niño o la niña. Hay también ahí una idea del conductismo, ¿sí? Fuertemente. Si vamos haciendo una asociación con las teorías, ¿sí? Bueno, ¿estamos?